Smart grids y el operador puede hacer uso de ese pequeño almacenamiento distribuido en el sector residencial, sobre todo importante para sistemas eléctricos insulares, redes débiles, pequeñas y débiles como las Canarias, ¿no? Y luego a nivel de lo que ya era la aplicación de ese autoconsumo en el sector comercial, industrial, efectivamente, posibilidades de minimizar vertidos a través de esa integración de energía fotovoltaica, almacenamiento energético. Bueno, ahora tenemos, tenemos la presentación de Luis Almeida. Sí, bueno, Luis Almeida viene, vamos a ver dónde tengo la presentación. Sí, su presentación es Soluciones fotovoltaicas, retos e innovaciones. Luis Almeida es Product Manager de LONGi Solar, es responsable del soporte técnico del sur de Europa para generación distribuida. Lleva 10 años, a pesar de su juventud, ya lleva 10 años en el sector fotovoltaico. Comenzó en lo que era la parte de certificación de módulos, de módulos instalaciones y paneles, fotovoltaicas. y instalaciones. Perfecto. Entonces, Luis, te dejo y lo único que te pido es que trates de ajustarte porque estamos un poco pillados de tiempo, ¿no? Te aviso cuando tengas 5 minutos. Vale, sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación para estar aquí y por poder presentar a mi empresa LONGi y a nuestro nuevo módulo que hemos lanzado en noviembre, inicio de noviembre. Empezaré hablando un poquito de la empresa, no sé si probablemente todos la conocéis, somos un fabricante de módulos fotovoltaicos basados en China y después introduciré el módulo que tiene una nueva tecnología y mayor eficiencia que lo que tenemos en el mercado. LONGi se ha creado en el año 2000, hemos empezado por producción de wafers, primero creación de tecnología, R&D y después empezamos por fabricar wafers, después células y finalmente módulos fotovoltaicos con nuestras propias células. Es una empresa que tiene 60.000 empleados, somos el fabricante con mayor capacidad del mundo en módulos. Estimamos en 2022 terminar el año con una capacidad de 85 gigavatios de producción y producimos nuestros wafers también, tenemos una capacidad de 150 gigavatios. Y ya desde 2020 que somos el fabricante con más capacidad de producción en el mercado. Igualmente tenemos salud financiera, que es muy importante en este mercado de muy rápido crecimiento. Nos hemos preocupado en tener siempre la salud financiera y hacer la inversión en R&D para poder mantenerla y poder cumplir las garantías que damos a nuestro producto. Como decía, nos hemos preocupado en estar delante del R&D, del I+D. Somos la empresa en fotovoltaico, fabricante de módulos que más ha inversionado en R&D y eso se demuestra por las tecnologías que tenemos patenteadas, como por ejemplo el corte del wafer por diamond wire, por hilo de diamante, nuestra tecnología de soldadura inteligente que permite bajar las tensiones en las células y evitar microcracks. Hemos estado delante de la estandarización del tamaño de las células en el mercado, primero con la M6 y ahora con la M10. Y hemos impulsionado la tecnología monocristalina en el mercado. Yo cuando empecé en esta área, todos los módulos eran policristalinos. El monocristalino era un nicho, una tecnología de cara y que se decía que no iba a vingar. Y ahora, como podéis ver, todos los módulos son monocristalinos. Con respecto a las células y a la tecnología en específico de nuestro módulo, hemos apostado en un aumento de eficiencia para aumentar la potencia del módulo en vez de aumentar el tamaño del módulo. Tenemos ahora módulos 600, 700 vatios que tiene 2 metros y tal por
1,5 metros, que es difícil de manipular en el terreno, como sabes. Nosotros creemos que hay un tamaño ideal para el módulo máximo y por eso hemos apostado en aumentar la eficiencia, sea por mejorar tecnología que ya utilizamos, sea por nuevas tecnologías. La célula policristalina tenía una eficiencia de alrededor de los 20%, esto 2000-2016. La célula PERC que utilizamos y vamos a seguir utilizando en nuestros productos tiene una tecnología de 21 a... Creemos que el máximo que se va a llegar será los 24%. Esto todos los años vamos mejorando nuestro proceso. Y ahora hemos desarrollado la tecnología HPBC, que es Hybrid Passivation Back Contact. Con esta tecnología de células llegamos a una eficiencia de célula de 25%. Esto después se va a traducir en una eficiencia del módulo alrededor de los 23%. En este momento, claro que esto va a evolucionar, mejoramos los procesos y la tecnología, la eficiencia todos los años va saltando un poquito. Esta tecnología, esta célula permite una mejor absorción de luz, permite una conversión eléctrica mejorada y mejor conductividad. Estos tres factores, tres mejoras, vienen de la tecnología de fabricación de la célula y también de la tecnología de soldadura. Por ejemplo, la absorción de luz, por tener las soldaduras por detrás de la célula, por ser un back contact, tenemos más área de absorción de luz. Como había mencionado, creemos que hay un tamaño ideal para el módulo. O sea, nuestros módulos en este momento tienen 1134 milímetros por 2 metros por 2300, si no me equivoco, el más largo. Y el ancho del módulo es estándar, los 1134 está en toda la gama. Y después del módulo, conforme más células tiene, más largo será. Este nuevo módulo, el IMO6, tendrá las células basadas también en el estándar M10. Esta estandarización permite bajar costes no solo para Longi, pero para todos los fabricantes que utilizan este tipo de células, porque el tamaño del wafer será lo mismo para todos los fabricantes que producen células, basando por economía de escala, bajando el coste. También el M10, el módulo, por no tener las soldaduras delante, puede absorber más energía y también otra ventaja para el mercado residencial, se puede quedar un módulo completamente negro, lo que llamamos full black. Hemos tenido el cuidado al desarrollar el módulo, mantener la corriente por debajo de los 15 amperios para que sea compatible con gran parte de los inversores del mercado, especialmente el mercado residencial. Como ves aquí, las dimensiones del módulo, en este momento vamos a lanzar dos gamas de potencia, de tamaño. El de 72 células, que tiene 2 metros 278 de largo, y el de 54 células con 1 metro 622. Esto es, el módulo de 72 células es más direccionado a industrial y el módulo de 54 células más a residencial. Claro, dependiendo de los mercados. En Alemania, por ejemplo, se utiliza mucho el de 54 células por el tamaño, un área por debajo de los 2 metros cuadrados. Y esto tiene algunas implicaciones con permisos de construcción, etc. En España se utiliza mucho el módulo grande, especialmente en CNI. En residencial será el de 54 células. Con este nuevo producto tendremos 4 nuevas gamas del módulo. O sea, tendremos el Explorer, que será el producto base. Tenemos el Scientist, que es un producto con un proceso de fabricación de las células más avanzado que garantiza más eficiencia. Tendremos el Guardian, que es un módulo con Power Electronics ya incluido, o sea, con un optimizador incluido en el módulo. Y después tenemos el Artist,
que es un módulo que puede ser fabricado con diferentes colores, aparte del estándar negro. Los dos formatos que he mencionado y en este caso 4 productos. O sea, tenemos el HTB, que es el módulo Full Black con el 54 células con el backsheet negro, que estéticamente es muy apelativo para el mercado residencial. Tal vez no tanto en España, Portugal, Italia, que los tejados son rojos, pero en el mercado nórdico el tejado es negro y hace diferencia. El HTH es el módulo estándar, tenemos los dos formatos, 54 células y 72 células. Es un módulo monofacial con backsheet blanca y con el marco silver. Y después tenemos el modelo bifacial, que es un módulo con doble cristal, que será más para proyectos de utility. Aquí un resumen de las gamas de potencias, dimensiones, peso de los diferentes módulos. Aquí tenemos las dos gamas de productos, el Scientist y el Explorer, que la diferencia es la eficiencia de la célula juntas, o sea, el 54 células en este caso puede ir de 415 a 450 y a 72 células de 560 a 600 vatios. Esto es un gano de eficiencia importante porque para un módulo con las mismas dimensiones de lo que tenemos actualmente en el mercado, aumentamos la potencia en cerca de 40 vatios. Aquí un ejemplo de la diferencia entre las dos gamas de producto del módulo de 54 células, o sea, el módulo dedicado al mercado residencial. Como podéis ver, el Explorer, que es el producto base, puede ir de 410 a 425 y el Scientist de 430 a 440. Tenemos una eficiencia mejor en este módulo. Igualmente, por ser un producto premium, hemos aumentado también la garantía del módulo, garantía del producto, que suele ser de 12 y 15 años a 25 años. O sea, tenemos garantía del producto durante toda la vida útil del producto. La garantía de potencia, como ya era en todos nuestros productos estándar, se mantiene en los 25 años. Ahora, indo a cada punto de los módulos, tenemos aquí una comparativa entre un módulo PERC estándar, que es nuestra gama IMO 5, que se va a mantener en el mercado durante por lo menos el próximo año, y los ganos de eficiencia y las diferencias para este nuevo producto. Como podéis ver, la gran diferencia es la eficiencia de las células del módulo, lo que nos permite instalar más potencia en la misma área de tejado. También es importante el coeficiente de temperatura más bajo, lo que permite tener ganos superiores en climas de temperaturas elevadas. Y la degradación del módulo. O sea, aquí podemos garantizar, en vez de 2% al primer año y después 0,55% de la potencia a cada año, podemos garantizar una degradación inferior, 1,5% y 0,40%. Esto se va a traducir en una producción de energía a lo largo de los 25 años superior. Indo un poco al grano de las explicaciones de la célula, como he dicho, hemos mantenido la corriente del módulo por debajo de los 15 amperios y hemos aumentado un poquito la tensión del módulo y con esto ganando la potencia. Esto nos permite también que el módulo produzca durante más horas del día, o sea, va a llegar una tensión de startup del inversor antes que los módulos que otros módulos. Como podéis ver ahí la comparativa, el IMO 6 empieza a producir un poco antes y termina un poco más tarde, porque la tensión es más elevada. Aquí tenemos una comparativa de dos escenarios completamente distintos, una instalación en Madrid y una instalación en Estocolmo.
y podemos ver los ganos que tenemos con este módulo con relación a un producto estándar PERC. Como podéis ver, en Madrid los ganos van a ser un poco superiores, mientras la potencia instalada, la diferencia de potencia instalada con relación al PERC es la misma, pero por tener el coeficiente de temperatura más bajo, y esto en climas con más calor es donde va a tener la ganancia, en Madrid tenemos un poco más de ganancia, en este caso 2,4% de kilowatt-hora por potencia instalada, y en Estocolmo 2%. Después todas las comparativas, ¿vale?, del primer año de producción y los 25 años, que podemos llegar a 10% después de 25 años de producción. Con respecto a la degradación, podemos garantizar 1,5% y al primer año y 0,4% en los siguientes. Esto va a significar más producción al final, durante los 25 años, y aparte de eso, después de los 25 años, mismo que haya terminado la garantía, el módulo seguirá produciendo y tendrá una potencia más alta que los demás. Con respecto a tecnologías, novedades de este módulo, hemos optado por utilizar una célula P-Type y con soldadura por detrás de la célula, o sea, el back contact. Esto nos permite reducir el estrés de la célula durante la producción más o menos del 50%, lo que permite tener menos microcracks generadas durante la producción y que no existiendo no van a evolucionar en problemas futuros durante la producción, los ciclos térmicos de la planta, etc. Por eso, haciendo los ensayos de degradación de la ISE, los ciclos térmicos, mechanical load, carga mecánica dinámica, hemos llegado a una degradación máxima de nuestros módulos de 0,5%, cuando el límite de la ISE son 5%, o sea, estamos muy por debajo. Nuestros módulos, el IMO 5 ya tenía resultados muy buenos y ahora hemos bajado aún más. Voy a pasar ahora un poco por las diferentes gamas de módulos. En este caso, el Guardian, el modelo con el optimizador. Este módulo será más dirigido al mercado estadounidense, porque nos piden que es obligatorio que el módulo, si hay algún problema, que se quede con tensión cero, y esto lo permitirá hacer. Pero será también una ventaja para instalaciones especialmente residenciales en todo el mundo, porque, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de un tejado que con un módulo normal tendríamos, en este caso, dos orientaciones, serían dos strings separadas. Con un módulo con optimizador podemos tener diversas orientaciones, y el optimizador va a regular cada módulo para que trabaje a máxima potencia posible. Este producto ya está en producción, o sea, ya lo hemos lanzado, ya lo podéis encontrar en los distribuidores. Está en producción, esperamos tener 25 gigavatios de capacidad en 2023. Todas las certificaciones ya están completadas. Tenemos todos los materiales garantizados, no es un producto lanzado sin producción, está en producción en masa ya. Con el lanzamiento de este producto vamos a lanzar también algunos servicios de postventa, de preventa, para poder soportar nuestros partners y los clientes finales con el producto. Muchas gracias. Dentro del tiempo. Muchas gracias, Luis, sobre todo por ajustarte al tiempo, porque vamos con retraso. Tenemos que haber terminado a las 1:30. Vamos con 15 minutos de retraso. Lo que hacemos es que teníamos 10 minutos previstos para preguntas. Podemos reducirlo a lo mejor a 5 minutos para tratar de
de ajustarnos al tiempo. No sé si alguien se anima. Sí, era una pregunta para Luis. Perdona. Sí, para Luis. Los módulos con el optimizador, ¿habéis trabajado con fabricantes de inversores para compatibilidades de optimizador con inversores? ¿Eso ya está trabajado? Sí. No tengo información detallada sobre eso, pero seguro que sí trabajamos en parcería con los fabricantes de inversores. Bueno, estamos basados en China. Tenemos SunGrow, por ejemplo, tenemos Huawei, y estamos en parcería y hemos desarrollado en conjunto con los fabricantes. No tengo información de la compatibilidad aún, porque este módulo ahora hemos lanzado los dos primeros modelos, el Scientist y el Explorer, y los dos últimos los vamos a lanzar, yo creo que en 6 meses en Europa. O sea, ya los hemos lanzado en China, pero el Guardian estamos terminando las certificaciones de MC para la parte de electrónica de potencia, que es una certificación adicional que tarda más tiempo. Vale. La información que tengo es que durante 2023, probablemente en la segunda mitad, lanzaremos el módulo oficialmente en Europa. Bueno, si no tenemos más preguntas, yo creo que lo dejamos porque vamos con retraso para la siguiente sesión. De nuevo, muchísimas gracias a los tres. Y Luis, la verdad es que impresionante también cómo en las últimas décadas hemos asistido a lo que es la reducción de costes en fotovoltaica, sobre todo por I+D aplicado a procesos de producción, aparte de las economías de escala, evidentemente, ¿no? Y cómo ahora ese I+D en lo que ya se centra más en la eficiencia, en tratar de reducir la degradación a lo largo de la vida útil de la fotovoltaica, también como LONGi está contribuyendo con ese objetivo a llegar a ese 25% de eficiencia. Y nada, Alberto, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo dejamos aquí. Gracias. Allí, ¿verdad? Gracias. Al crecimiento de este sector. Pues para conversar sobre este tema, tenemos con nosotros a Héctor Ortega, que es Senior Manager de Pricewaterhouse, y a mí, que soy María José Miranda y soy la vicepresidenta del consorcio de la Zona Especial Canaria. Un poco por contextualizar, me van a permitir
que en primer lugar podamos introducir brevemente la zona especial canaria y que luego Héctor nos haga también un análisis de otras herramientas que tenemos en el régimen económico y fiscal y que además también pues, nos pueda poner ejemplos claros y situaciones de empresas que se han sometido a este tipo de incentivos. En este sentido, la zona especial canaria me gustaría que retuvieran una cosa, 4%. ¿4% de qué? 4% del impuesto de sociedades. Las empresas que se acojan a este régimen fiscal, que lleva ya más de 20 años en Canarias y que inicialmente pues, está orientado a zonas acotadas dentro del territorio, en la actualidad abarca todo el territorio canario, aunque sí que arrastramos ese nombre de zona y a veces pues, genera un poco de confusión. Las empresas que se pueden adherir a este régimen económico y fiscal básicamente son aquellas que contribuyen a la diversificación de la economía de nuestro archipiélago. Por lo tanto, quedan excluidos sectores tradicionales como la construcción, comercio minorista, el turismo o las actividades financieras y de seguros. Tienen unos requisitos, como todas las grandes ventajas fiscales, y están vinculadas básicamente a la creación de empleo, donde las empresas que se establezcan en este régimen pues deben tener, si están ubicadas en Isla Capitalina, 5 empleos de media anual y en el resto 3 empleos. Pero Héctor, cuéntanos, en tu experiencia, ¿cuál ha sido realmente la experiencia de las empresas que operan en el marco SEC y que tú como asesor fiscal has podido trabajar con ellas? A ver, nuestra experiencia en el ámbito de la zona especial canaria es muy amplia. Llevamos ya muchos años colaborando con el consorcio, con María José y también con los predecesores en el organismo y la verdad es que es muy buena, es un incentivo que se ha ido puliendo con el paso del tiempo y que si bien al principio y durante buena parte de su vida tuvo ciertos problemillas que en la práctica complicaban la implantación y la atracción de empresas desde el extranjero, hace ya bastantes años que se han ido arreglando, de tal manera que ahora podemos decir con total seguridad que tenemos el régimen fiscal más ventajoso de toda Europa. María José comentó que teníamos un tipo de gravamen del 4% en la zona especial canaria, pero debemos contextualizarlo. Es decir, el tipo general, por si alguno no lo sabe, es del 25%. Hay un diferencial de 21 puntos que es absolutamente competitivo y diferencial con respecto no solo al régimen general que hay aplicable en España, sino también en relación con otros regímenes en el resto de la Unión Europea y al margen de paraísos fiscales. Mayor contextualización todavía. No tenemos que olvidar que en el entorno macroeconómico actual estamos volviendo a una etapa de subida de impuestos paulatina, quizás no radical, pero sí que a una subida de impuestos a un tipo mínimo del 15% que se está planteando y que va a ser una realidad en el marco de la Unión Europea, ya lo es en España para grandes empresas, y que la zona especial canaria queda al margen de esas previsiones. Es decir, estamos en una especie de oasis, que no paraíso fiscal, porque estamos avalados por Bruselas. No solamente tenemos la zona especial canaria, sino que tenemos otra serie de incentivos que luego comentamos por encima. Sí, gracias Héctor. Efectivamente, no solo la SEC, tenemos otros incentivos, como puede ser la RIC, los incentivos a la I+D+I. Héctor, me gustaría que nos contaras en el ámbito de renovables experiencias que se hayan podido beneficiar de alguno de estos incentivos del REF. Recientemente nos vinieron a preguntar, precisamente en medio del verano, en medio de las vacaciones, por todo el proyecto de Chira-Soria, es decir, las empresas encargadas de la ejecución del proyecto nos vinieron a preguntar a PricewaterhouseCoopers por la aplicación de los distintos incentivos que permitiesen optimizar la factura fiscal derivada del proyecto. Se contempló la zona especial canaria, se han contemplado los demás incentivos, pero no tenemos que ir a proyectos tan grandes como este. Es decir, cualquier empresa que quiera optimizar su coste fiscal utilizando los incentivos propios del REF, lo tiene bastante sencillo. Basta con realizar una inversión que sea válida, que consista en un activo afecto a su realidad empresarial, que podrá deducirse el 25%, por ejemplo, si hablamos de la deducción por activo fijo nuevo. Las materializaciones de la reserva para inversiones en Canarias también son válidas. O sea, hablamos de proyectos que no solamente diversifican la economía, no solamente contribuyen a la lucha contra el cambio climático, sino que además en Canarias podemos decir que tenemos un ahorro fiscal para empezar a hablar del 25%. Sí, exacto. Y con respecto a las ayudas a la I+D+I, ¿se han encontrado proyectos en los últimos años?
para desarrollar en Canarias? Lo que tenemos que, a ver, sí tenemos que hacer un punto de autocrítica, ¿vale? Es decir, si hay un incentivo que está desaprovechado en relación con su potencia, y al igual que, por ejemplo, la zona especial canaria es un caso de éxito, los incentivos relativos a la I+D+IT son increíblemente potentes en Canarias, son difíciles de creer de que exista realmente seguridad jurídica cuando los explicamos a inversores extranjeros, pero no terminan de desarrollarse. O sea, hace falta un punto más de iniciativa y un punto más de conocimiento y de divulgación por parte de los asesores fiscales, por parte de los organismos públicos, para que realmente tengamos ese conocimiento acerca del verdadero potencial del I+D+IT en Canarias. Tengamos en cuenta una cosa, con carácter general, todos los incentivos fiscales que están disponibles en la península son aplicables en Canarias, con además un diferencial de 80 puntos, que si no llega a 20 puntos porcentuales, se le añaden esos 20 puntos porcentuales. Eso, si hay un incentivo potente de los pocos que quedan a nivel estatal, es el del I+D+IT, pues en Canarias se encuentra multiplicado por ese diferencial que acabo de señalar. Sí, exacto. O sea, estamos hablando que la deducción a nivel estatal está en torno al 45% y en Canarias en torno al 75% de los gastos deducibles implicados. Nunca se puede llegar al 100%, ¿no? Con lo cual sí que es un incentivo pues, bastante interesante, sobre todo en el sector en el que abarca esta feria, que es el agua y la energía, donde tanto conocimiento y tanta innovación se requiere. Y con respecto a alguna de las experiencias, o sea, realmente, ¿qué tipología de empresa es la que normalmente ustedes se encuentran más a menudo que se acojan a estos incentivos? Tanto a la SEC como a I+D+I, por ejemplo. La verdad es que no existe una tipología definida, ¿vale? Quizás por la naturaleza del despacho de PricewaterhouseCoopers, trabajamos tanto con empresas multinacionales como con empresas estrictamente locales. Todas ellas procuran hacer uso de los incentivos fiscales disponibles en Canarias, a veces con mayor o menor planificación, no quiero decir acierto, sino planificación, por aquello de que a veces se toman decisiones desde el ámbito económico en las que prima lo fiscal y no el plan de negocio. Pero lo que vienen a hacer aplicación de incentivos bien planificada, tanto empresas multinacionales como empresas locales. Debo decir que nos cuesta en muchas ocasiones hacer ver a las empresas multinacionales, a extranjeras, que vienen a preguntar por cualquier negocio que ya proyectan hacer en Canarias o simplemente para informarse de las bondades de nuestro régimen fiscal, porque es demasiado potente y demasiado fácil de aplicar y les genera cierta inseguridad. Después los tranquilizamos, nuestra firma tiene un reconocimiento y acaban tranquilizándose, pero a priori ven muy fácil eso de aplicar el 4% a cambio de crear 5 empleos. Hay que convencerles de que esa es la realidad. Héctor, yo creo que sería interesante también, porque estamos hablando mucho de inversión extranjera y sí que es cierto que trabajamos muy focalizados en la atracción de inversión extranjera, pero para el caso de una empresa que esté ubicada en Madrid, ¿cómo se puede beneficiar de estos incentivos? Simplemente tenemos que hacerles ver que existe algo llamado principio de estanqueidad geográfica, que simplemente viene a decir que las inversiones que se realicen estrictamente en Canarias y que deriven en empleo desarrollado en Canarias y en la diversificación económica del archipiélago es lo que dará lugar a un beneficio generado en Canarias, que será el que pueda acogerse a esos incentivos. Si hablamos de una inversión realizada, estoy pensando, por ejemplo, Telefónica, que viene a implantar, por ejemplo, a realizar una serie de inversiones en paneles fotovoltaicos en Canarias para optimizar su factura de la luz en Canarias, pues le resultará de aplicación. Es decir, ese 25% del coste de adquisición que se convierte en un crédito fiscal, en una deducción sobre la cuota del impuesto sobre sociedades, la tienen muy fácil de hacer las empresas extranjeras, las empresas nacionales, siempre y cuando realicen una inversión en Canarias, un establecimiento permanente o una sucursal que básicamente funcione con un mínimo de autonomía y que no dependa de todo de la central que esté en Madrid, en Londres o donde sea. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, en el caso de la SEC, uno de los requisitos es, como decía Héctor, pues crear una nueva empresa o crear una sucursal. Para las empresas que se encuentran ubicadas, por ejemplo, en la península, lo más habitual es crear una sucursal en Canarias que les permite mantener el mismo CIF y, por lo tanto, el mismo background de cara, pues, por ejemplo, a licitaciones. Y eso sí, el requisito de la creación de empleo. Pero normalmente, Héctor, y corrígeme, ¿no? Antes hablabas de que a veces se siente miedo
ante estos grandes beneficios que pueden darse en Canarias. ¿Qué mensaje de tranquilidad le darías, por ejemplo, ahora a una empresa que se encuentra ubicada en Barcelona y que quiere implantarse en Canarias? Con las empresas nacionales es un poco más sencillo, ¿vale? Con una empresa del ejemplo que está señalando de Barcelona, pues se le explica, oye, mira, este no es un tema de normativa canaria, es una normativa estatal que resulta solamente aplicable en el archipiélago, pero es estatal. Y el modelo 200, que todos conocen, simplemente con señalar una casilla que aparece en la primera página ya se te desplegarán las distintas opciones para aplicar en lo que viene a ser la presentación de la declaración del impuesto los incentivos de Canarias, entre ellos el de la zona especial canaria. Eso ya les tranquiliza bastante. Si ya hablamos de empresas extranjeras, hay que hacerles ver que Canarias es región ultraperiférica, que no depende ni del gobierno regional y ni siquiera del gobierno estatal, sino que estamos hablando de normativa comunitaria que se aplica a las regiones ultraperiféricas como consecuencia de la lejanía, de la insularidad, etcétera, que nuestro régimen es el más ventajoso, aunque hay otros territorios que tienen regímenes parecidos. Ahí eso les suele tranquilizar. Uno de los miedos a los que se suelen encontrar las empresas cuando se acogen a un incentivo fiscal es el miedo, ¿no?, a la inspección, a poder hacer mal las cosas y que eso pues, pueda tener consecuencias. ¿Qué consejos, Héctor, como asesor fiscal darías a las empresas para que esa planificación sea correcta, sea adecuada, puedan beneficiarse del incentivo sin dificultades, sin problemas? Pues en primer lugar, y ahí es donde quizás aportamos un cierto valor añadido desde firmas como la mía, les hacemos ver que la solicitud de autorización previa, que es objeto de aprobación por el Consorcio de la Zona Especial Canaria, si se cumplen todos los requisitos y si todo está bien, debe incorporar y debe explicar con el mayor detalle posible todas las vicisitudes y todas las posibles zonas grises que siempre hay en un proyecto de este tipo, para que a ojos de una inspección posterior se visualice que la autorización concedida resuelve sobre esa explicación expresa, que no se ha dado nada por supuesto, que no ha habido ninguna zona gris que no se haya explicado y que pueda haber una interpretación contraria por la inspección. A ver, tampoco quiero llamar equívocos, la inspección es un organismo y el Consorcio de la Zona Especial Canaria es otro. En ambos casos dependen del Ministerio de Economía y Hacienda, pero funcionan cada uno por su lado de cierta manera, pero sí que es verdad que a la vez le da un paraguas de seguridad jurídica y de cierta transparencia la preparación de esa solicitud, de esa memoria, como llamamos vulgarmente, que cubre todos los aspectos de la actividad. Y además también les decimos que si se hacen bien las cosas no tienen que tener miedo a ninguna inspección. Sí, exacto. La memoria de la que habla Héctor, que es la que se utiliza para la autorización de la empresa en la SEC, es vinculante y por tanto lo que ahí se manifieste tiene que ser la realidad del negocio, ¿no? Entonces, pues en algunas ocasiones pues la empresa no ha tenido claro o no manifiesta correctamente lo que va a ser su actividad real en el ámbito de la SEC, en esa memoria, y a veces han venido problemas por ahí, pero sin lugar a dudas, la claridad que comenta Héctor es fundamental, ¿no?, para que el uso de estos incentivos fiscales pues, sean ciertos y no tengan problemas para los usuarios, ¿no? A ver, en la práctica el cumplimiento de los requisitos, si el proyecto es serio, no es nada complicado. Es decir, no hablamos de las ventajas de la SEC, el 4%, exención en IJIC a efectos de las importaciones y demás. Tampoco hay desventajas, lo que hay es requisitos. Creación de 5 empleos, inversión de 100.000 euros en activos afectos a la actividad, atribución, que eso es importante, del beneficio que realmente se ha generado en Canarias. Pero si se cumplen esos 3 requisitos, la inspección ni siquiera lo ve con malos ojos. Las inspecciones que nosotros hemos tenido, y es verdad que son bastantes porque el régimen es atractivo, salvo algún problema que no viene al caso, normalmente se salvan cuando el inspector va a la propia empresa, comprueba los puestos de trabajo generados, mira esa vida laboral de los empleados para que vean que no proceden de una empresa del grupo y simplemente se les mueve, cuando también les hace una serie de preguntas para que vean que realmente esos puestos de trabajo son de verdad. Pero si hay una empresa normal, por así decirlo, en funcionamiento, de nueva creación y que viene a diversificar la actividad económica de Canarias, y eso simplemente viene de realizar una de las actividades que viene en el listado de actividades de la SEC, porque no cualquier actividad, como decía antes María José, vale para la SEC,
está ahí y todo eso es constatable, pues no debe haber ningún problema. Sí, exacto. Yo creo que son muy buenas recomendaciones. Además, creo que la visión de dos puntos de vista distintos, como es la parte de un asesor fiscal o mi parte que está pues vinculada a la gestión pública, creo que es muy interesante para ustedes como potenciales usuarios de estas herramientas. Y sobre todo recalcar lo que ha comentado Héctor. Al final, estas medidas, el régimen económico y fiscal canario, tiene dos objetivos claros, que es diversificar la economía y mejorar la estructura sociocultural en Canarias. Por eso, la creación de empleo se convierte en uno de los ejes más importantes de esta medida en concreto. Si te parece, Héctor, vamos a dejar unos minutos para preguntas que puedan surgirles, aunque obviamente estaremos encantados de atenderles luego. Creo que aquí teníamos una. Tenemos... Sí, el micro. Por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por su charla y por su asesoramiento. Sí, yo entonces mi duda es, una empresa radica en la península, da igual, ¿no? Si la forma jurídica, si es una sociedad mercantil, una cooperativa, puede invertir aquí, por ejemplo, en un huerto solar y se le aplicaría pues todo lo que habéis dicho, ¿no? El 4%, la exención. ¿Cómo sería? A ver, el proyecto en cuestión de un parque solar, en principio no debería dar lugar a ningún problema siempre y cuando se cumpliesen los requisitos que nosotros señalábamos antes. Es decir, la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovable es una de las actividades que está incluida en el listado de actividades permitidas de la SEC. Por tanto, basta con tener 5 empleos radicados en Canarias afectos a esa actividad. Basta también con que la empresa que se constituya o la sucursal sea de nueva creación y basta con que realmente exista una actividad económica que a lo mejor es el punto más difuso, porque estamos hablando de una generación de beneficios derivada de, parece que estamos alquilando un terreno. No, no es así. Si realmente tenemos 5 personas que se dedican a la gestión del parque, si realmente tenemos ese beneficio derivado de la generación de energía fotovoltaica, sí, efectivamente tributaremos, pero ni siquiera al 4%, tributaremos al 2%, que no lo hemos señalado. El 4% es el tipo a efectos del impuesto sobre sociedades para las empresas que están en la zona especial canaria, pero hay un incentivo que es el de la bonificación a la producción, que simplemente por el hecho de realizar actividades productoras de bienes corporales y la energía, esos efectos se considera un bien corporal, te regala el 50% de la cuota, sin mayor requisito, sin necesidad de más empleo ni de nada. Por tanto, una empresa que, por ejemplo, se dedique a la fabricación de automóviles, en Canarias no hay ninguna, en lugar de tributar al 25%, en la práctica tributará al 12,5%. Igualmente, una empresa que se dedique a cualquier actividad productora, como por ejemplo la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, tributará al 4% en la SEC, pero luego al 2%. ¿Vale? Sí, entonces sería legalizar aquí una nueva sociedad mercantil o una sucursal. ¿La sucursal qué régimen jurídico mercantil tendría? ¿Como La establecimiento mercantil? Nada, la sucursal, a ver, es una figura un poco en desuso en España, esa es la verdad, ¿vale? Tiene más utilidad para las empresas extranjeras que deciden constituir o realizar una inversión en un país, en este caso en España, y no quieren demasiada vinculación con el territorio, son aversas. Es decir, esa inclusión de las sucursales en la normativa hasta 2015 solamente se hablaba de sociedades mercantiles, ¿vale? A partir de 2015 se incluyó lo de las sucursales y la verdad es que nos consta que se hizo pensando en las empresas extranjeras, que vieran más ágil y con menor vinculación con el territorio, que estar constituyendo sociedades anónimas o sociedades limitadas, ¿vale? ¿Pero qué es una sucursal? Simplemente es un establecimiento permanente, concepto fiscal, que es objeto de escritura pública y que es objeto de inscripción al registro mercantil. Pero lo único que tiene es una contabilidad separada de la de su sede central y tener en consideración que tiene la misma personalidad jurídica que su sede central, comparte la personalidad jurídica. El ejemplo que yo pongo siempre para la gente que no esté muy versada en la materia, en derecho mercantil, es que si una filial es una hija de la matriz, una sucursal a lo mejor es el brazo de esa no matriz sino casa central, ¿vale? Es la misma entidad, lo único es que en Canarias tiene una organización que le permite funcionar con cierta autonomía, no con completa autonomía, porque una sucursal siempre tiene un punto de
subsidiariedad con respecto a la casa central y que tiene que llevar esa contabilidad separada. Además, tiene que haber un responsable, un gestor con poderes que ejerza esa función en la zona especial canaria, pero nada más. Bueno, Es muy o sea que sencillo. Se tendría que registrar entonces por escritura notarial ante el registro mercantil. Sí, ¿Y pero en la zona especial también o...? No, en la zona especial el procedimiento es diferente. Primero se trabaja en una autorización previa, que es la memoria que antes comentábamos, donde se describe la actividad. Y después de la autorización, una vez que se ha concedido, tienes un periodo de tiempo de 18 meses para realizar la inscripción. Y es en ese momento donde tienes que tener creada la sociedad y a partir de ese momento cuando puedes ser beneficiario de los incentivos. Vale, muchas gracias. Gracias. No sé si hay otra pregunta. ¿No? Bueno, de todas maneras estamos Héctor y yo a su disposición para poder conversar sobre estos temas y bueno, darles las gracias a la organización por incluir un tema tan interesante en la feria, que quizás no tan vinculada a la actividad, pero más vinculada a la gestión, como decía, y darle las gracias a Héctor por atendernos y por estar hoy aquí con nosotros compartiendo su experiencia en el ámbito fiscal en Canarias. Nada, gracias María José, gracias Santiago por tenernos siempre en consideración y cualquier cosa, como dijo, pueden contactar con nosotros y encantados de ayudarles. Muchas gracias. Nada.